lo que vende. 3, ¿quién eres tú? Me decían, de buen plan, ¿quién eres? Te conozco. Mis papás. Ya. No tienes un director famoso. 4, pues es una película que habría que meterle mucho dinero para promocionar. Nosotros traemos todo un plan financiero y estratégico para hacerlo. Y decía, oye, pues yo tengo dinero, ¿cuánto tienes? Pues no es mucho. No es mucho. Vas a poder salir que 100 copias, que no sé qué. Está bien, pero es tomar mucho riesgo para una película que no tiene tanto fuerza. Hablas del Quijote. El Quijote, qué bonito el Quijote. Es un clásico de literatura. ¿Y quién lo ha leído? ¿Quién aquí ha leído el Quijote completo? Bueno, me sorprende, 5 entre 100, 10 entre 100, me sorprende. No, la verdad, ya sí, es un libro muy difícil de que se lea completo. Entonces me decían, pues el Quijote pues, tampoco es cine, ¿no? La literatura pues, tampoco es cine, etc. Es lo que pasa con estos distribuidores, se meten en el negocio y se olvidan del arte. Y me decían, y después estos choros que te echas, está muy moralista la película, luego se ve que estás en contra del aborto, luego se ve que estás dando lecciones a los niños, a los jóvenes, no sé qué, y el cine no es de moralismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero está muy bonita la película. Pero no lo voy a tomar. Siguen echando ganas. Y lo mismo, en diferentes matices y en diferentes cuestiones, me dijeron todos los distribuidores, y fuimos a ver a todos, Columbia, a Fox, a Paramount, a Warner Brothers, a otra franquicia de Disney, etcétera, todos los mexicanos. Por fin me la toma uno chiquito, dije que la tomó porque una muy amiga del director de la distribuidora lloró, berrió cuando vio la película. Pero dijo, tienes que tomar esta película, es que la tienes que tomar. Y la tomó, pero como dicen, no ven. Entonces, a ver qué sale, le voy a vender tanto, ojalá y sacar tantas, etc. No me invertir mucho. Y bueno, sale la película y el primer fin de semana que queríamos en México, y yo, bueno, todo el cine, el primer fin de semana es importantísimo para decirte cómo va a funcionar tu película. ¿No? Si le va bien el primer fin de semana, bueno, vas en caballo de Hacienda, ¿no? Tienes un segundo fin de semana garantizado y este vas al tercero, etc. Pero si le va mal, pues ya no llega en el segundo fin de semana. Y es una parte frustrante del cine porque hacer una película cuesta muchísimo trabajo, muchísimo dinero, sangre, sudor y lágrimas. No es el tema de la conferencia, en otro día que me inviten a otra conferencia. Aquí a Guatemala les platicaré cómo estuvo toda la formación del estudiante. Pero cuesta muchísimo. Para que se den una idea, empezamos a soñar con el estudiante, escribir el guión y todo eso en el 2004. La produjimos hasta el 2008, se distribuyó en el 2009. Entonces son 4 años de que le dedicas prácticamente tu vida a un proyecto. Bueno, sobre todo que era la primera película, etc. Para que llegues un fin de semana y te digan, gracias por participar, nos vemos en tu siguiente película. No te dan ganas de hacer otra película. Y acabas con deudas hasta acá, y acabas con cansancio. Entonces el primer fin de semana estábamos todos jugando a ver qué venía. Y nuestro número mágico era meter 120 gentes por copia. El primer fin de semana, 120 gentes por copia. Cuando llega el lunes y veo los números, metimos 60. O sea, en promedio, metimos un poco más, ¿no? Un poco menos. Es decir, la mitad de nuestro mínimo esperado. La mitad de nuestro mínimo esperado era muchísimo, o sea, habíamos metido muy poco, lo cual se convertía inmediatamente en una cuasi depresión para mí. Yo andaba buscando un saltardín, el Prozac, el lunes. Pero gracias a Dios hubo un equipo de trabajo muy fregón que le metieron ganas y en vez de tirar la toalla, se les picó la cresta a este asunto
y empezamos a promover más la película, nos empezamos a mover y todo. Pero algo chistoso pasó con la película, que el segundo fin de semana hubo cines donde la película empezó a reaccionar de forma diferente. Hubo cines donde la película empezó a estar en los primeros lugares. Y a mí, si me olvidó decir esto, me da un segundo fin de semana porque era mi ópera prima. Entonces, de ahí quedaba un segundo fin de semana. Claro, el segundo fin de semana te ponen las películas, pero te dicen, sí, ahí te vamos a meter el siguiente, pero a las 12 del día. O a una sola función durante todo el día, en vez de darte las funciones prima, etc. Pero aún así la película empezó a reaccionar y la gente le empezó a pedir y no sé qué. Total que pasó algo que nunca había pasado en el cine en México. Generalmente las películas en el cine empiezan arriba y de ahí comienzan a bajar. Pero nuestra empezó abajo, muy abajo, y empezó a subir poco a poco. Para el tercer fin de semana ya éramos primer lugar en varios cines. Para el cuarto fin de semana éramos la número 1 en casi todos los cines en los que estábamos. Para el quinto fin de semana ya éramos un fenómeno. Y así se mantuvo la película 20 semanas consecutivas en México, lo cual es un récord en el cine, en la historia del cine actual de México. Y después el DVD fue el DVD más vendido del 2009. ¿Estamos qué? No, 2010. De 2010 fue el DVD más vendido. Lo cual te dice mucho de la película. Y yo me acuerdo que la gente salía, o sea, había fenómenos de que la película terminaba y la gente aplaudía al final, se paraban y aplaudían, etc. Como hasta, que ahorita les cuento la anécdota, pero como que la gente salía del cine y agarraba su celular y en vez de decir, oye, acabo de ver una película bien bonita, ven a ver. Y al día siguiente su chama, oye, te recomiendo, fui a ver El Estudiante, te recomiendo, ven a ver. Agarraron su celular en el cine y decían, oye, tienes que venir, no, deja lo que estás haciendo, ven a ver la película ahorita. Tienes que venir a verla ahorita. O sea, una reacción, no teníamos propaganda, no teníamos promoción, y la única forma que la película se mantuvo y hizo lo que hizo, ese récord que hizo, fue por el boca a boca. Es decir, porque la gente la empezó a recomendar unos a otros y a otros. Pero no estábamos, como teníamos pocas copias, no habíamos llegado al norte de México ni al sur de México, no estábamos, ¿no? Y nos hablaban de Monterrey, nos hablaban de Hermosillo, nos hablaban de Coahuila, nos hablaban de Mérida, nos hablaban de todos lados, diciendo, ¿cuándo viene la película? ¿Cuándo llega la película? Ya me enteré de la película, mi tía la fue a ver y me recomendó y no sé qué, y que ver la película, y mi abuelita me dijo que los colegios, los profesores tienen, o sea, de ensayo, les dejan ensayo, de tarea, de no sé qué, vayan a ver la película, y hagan un ensayo, hablen de esto, hablen de aquello, qué dicen Quijote, qué dicen no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, eso fue lo que hizo que la película explotara, como ninguna película antes había explotado. Y no nada más en números, sino el fenómeno fue justamente esa oleada de gente que sin promoción y sin nada hicieron que la misma gente fuera a ver la película. Esa promoción, ese boca a boca, logró que la película se mantuviera durante 20 semanas en cine. Y entonces yo reflexionando sobre esto, dije, ¿qué es lo que tiene El Estudiante que hizo que la gente reaccionara de la forma que reaccionó? Y hay muchas teorías, podemos hablar de muchas cosas, y es que Chano, como tú, güey, cuando dice, es que son viejas, no que no son viejas, son damas. Y para ustedes, no, son viejas, son mujeres, y para ustedes son damas. ¿Cuál rosas? ¿Cuál rosas hay que cuidarlas? Porque somos centinelas de su belleza. Ay, bueno, pero Jorge Lara lo dice mucho mejor que yo. Y le dirás a la incomparable Dulcinea que su caballero murió por cometer cosas que hiciesen digno de ser llamado suyo. ¿Sabes? Eso es el amor. Y así nos podemos ir frase a frase de Estudiante y desilusionados. ¿Qué es lo que tiene? Habla de esos valores de los que yo decía al principio, que son intrínsecos a nosotros. El ser humano está hecho para amar, pero para amar de verdad, para amar en serio. Y la película habla de ese amor
nos recuerda de ese amor que todo el mundo conoce, o por lo menos intuye. Todo el mundo ha probado esa felicidad de lo que es hacer feliz a otro, a pesar de nosotros mismos. Y eso es el amor. Ser digno de ser llamado suyo. Pero no lo digo yo, lo dice Cervantes, lo dice Quijote, lo dice una obra de literatura del siglo XVI, del siglo XVI. Creo que sí, no. Y eso fue lo que movió a la gente. Lo que realmente movió a la gente fue que le recordamos cuáles son esos valores que todos tenemos desde que nacemos intrínsecamente. El valor de la amistad, el valor de la lucha continua, el valor del perdón, de levantarnos una y otra vez. Pero saliendo un poco del tema del estudiante, regresando a esto, es justamente como yo quería empezar esta conferencia diciéndoles: se la tienen que creer y tienen que saber que hay cuestiones que no pasan de moda y que no están sujetos a la moda. Todo el mundo decía que el estudiante iba a ser un fracaso justamente por eso, porque era moralista, porque hablaba de valores, porque etcétera. Que fue todo lo contrario, fue un éxito justamente por eso, porque hablaba de valores. Y fue un éxito rotundo, nadie se lo creía. Y el común denominador de lo que me decía la gente era un sincero gracias. Gracias por recordarme, gracias por hacerme ver, gracias por hacerme vivir, etc. Entonces, no tengamos miedo. Lo que quiero decir es: no tengamos miedo de expresar valores en el arte y sobre todo en el cine. Y ahora te voy a decir por qué. Claro, no hay que tener miedo, pero también hay que ser inteligentes. Porque luego sucede que en el afán de expresar valores sacrificamos el arte. Y creo que tiene que ser completamente al revés. Porque precisamente lo que queremos es mostrar la única forma en que en el arte, creo yo, pero la única forma en que en el arte, en cualquier arte, sobre todo en el cine, un valor sea realmente aceptado y querido, es si mostramos la belleza de ese valor. Es si realmente no decimos cuál es el valor, sino por qué es bello este valor dentro de ese lenguaje artístico que estamos usando en este momento, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, sobre todo en el cine, que si quieren, le voy a poner un ejemplo práctico. Antes del estudiante, yo participé en la producción de otra película que se llamó Guadalupe, una película que trataba sobre la historia de la Virgen de Guadalupe. Y esa película sí fue, desgraciadamente, fue un fracaso de taquilla y todo. Yo participé como productor, coordinador de producción. Y el error que cometimos en esa película fue que desde mi punto de vista, fue una película totalmente didáctica, cero artística. Y no puedes usar el cine en ese sentido. Y así han pasado muchas películas, que tienen un éxito local en la comunidad evangelista, o en la comunidad católica, o en la comunidad judía. Eso no es lo que queremos. Y no puedes limitar un medio artístico a un mundo muy, muy concreto, porque el arte es universal. Pero pues es lo que pasa cuando queremos usar el medio para expresar un valor, nada más.